El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días, mi nombre es Ivonne Villagómez y para mí es un privilegio el poder compartirte la palabra en esta mañana. Quiero pedirte por favor me acompañes en tu Biblia al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 27. El título de esta meditación es Lo que Dios nunca hará. La palabra de Dios en este Evangelio nos dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir tu palabra en este día. Yo te pido, mi Señor, que ésta caiga en buena tierra en cada corazón que la recibe, que dé el fruto que tú esperas en nuestras vidas. Me tomo de tu gracia, buen Dios, para poder hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias y te lo pido. Amén. La palabra de Dios nos dice claramente que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Cuando pensamos en los atributos de nuestro Dios, es inevitable pensar en su poder. La palabra de Dios nos enseña que Él es todopoderoso, es decir, que Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Él. El tema de mi meditación pareciera un poco contradictorio a lo que estoy afirmando, pero simplemente es para llamar tu atención. Lo que Dios nunca hará. ¿Realmente hay cosas que Dios no pueda hacer, amado? Pues de acuerdo a lo que leíamos en Lucas 18, 27, todo es posible para Dios. Y quiero mencionarte algunas cosas que Dios nunca hará y que podemos tener la certeza en nuestro corazón, que al finalizar este devocional quede claro cada una de estas cosas. En primer lugar, ¿qué es la primera cosa que Dios nunca hará? Dios nunca te abandonará. La palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En algunas ocasiones de nuestra vida hemos sentido que Dios nos ha abandonado. Al atravesar diversas pruebas en la enfermedad, en la escasez, la ansiedad y un sinfín de cosas que pudiéramos añadir a esta lista. Josué estaba a punto de realizar una gran hazaña con el pueblo de Israel. Iban a pasar el Jordán para poseer la tierra que Dios les había prometido. Puedes imaginar tan solo por un momento cómo se sentía Josué. Él había caminado con Moisés durante mucho tiempo, había visto los milagros, las señales que Dios había obrado a través de la vida de Moisés. Quizá en este momento en el cual Josué iba a conquistar esta tierra, guiado por Dios mismo, ¿verdad? Su corazón probablemente se llenó de temor, de duda, no lo sabemos, pues la palabra de Dios no lo deja escrito, pero ¿por qué pensar esto? Porque Dios trae esta palabra que leíamos en Josué 1:5, que queda sellada en el corazón de Josué, donde el Señor le afirma que Él nunca lo abandonará, que Él estaría con él. Estoy segura, amada iglesia, que esta promesa le ayudó a seguir adelante y así poder avanzar en la dirección que Dios le estaba dando. En medio de tu necesidad, hoy Dios quiere recordarte que Él nunca te abandonará ni te desamparará. No importa la situación que vivas, Él estará contigo siempre, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en el tiempo de tristeza, de dolor, en la ansiedad, en el cansancio. No importa lo difícil de nuestra situación actual, una cosa que Dios nunca hará es abandonarnos. La segunda cosa que Dios nunca hará es que Él nunca te mentirá. El libro de Números capítulo 23 versículo 19 declara lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amado, la palabra de Dios nos deja ver también en Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y conjuraba
justicia juzga y pelea. Qué hermoso es tener la seguridad que el nombre de nuestro Señor es fiel y verdadero, que su palabra declara que Él no miente, que lo que Él ha hablado Él lo va a cumplir, que lo que Él ha dicho Él lo hará. Dios, amado, nunca te mentirá. Cada una de las promesas que Él ha hablado a nuestras vidas, Él las cumplirá. El libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Debemos de vivir con fe, creyendo que aunque a nuestro parecer lo que el Señor ha hablado está tardando en cumplirse, no por ello dejará de suceder. No importa que pensamos, amados, que estamos en ese tiempo de espera y que se ha alargado la promesa del Señor, porque en el momento indicado Dios responderá. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. En ocasiones el enemigo querrá llenar nuestro corazón de dudas, pues él siempre actúa así, nos hará dudar de las bondades y de la fidelidad de nuestro Dios. Pero recordemos lo que la palabra declara respecto al enemigo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No debemos prestar oídos a las palabras del enemigo, amado. Lo que debemos hacer es recordar que nuestro Señor nunca nos mentirá y que siempre cumplirá la palabra que Él ha dejado escrita para cada uno de nosotros, pero también esas promesas que Él ha hablado de manera personal a nuestra vida. Nunca, nunca el Señor dejará de cumplir aquello que Él ha hablado, pues tenemos un Dios cuyo nombre es fiel y verdadero. La tercera cosa que Dios nunca hará, Él nunca, amado, te dejará en el suelo. El Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Otras versiones dicen: no lo dejará en el suelo. Este salmo tal vez se escribió en la época de la rebelión de Absalón y la traición de Ahitofel. Esto lo podemos leer en el segundo libro de Samuel, entre los capítulos 15 y 17 vemos todo este acontecimiento. Aún nos permite ver esta situación que David estaba viviendo, que aquellos que están especialmente cerca de Dios, como lo era David, pueden vivir momentos en los que quieren huir de todo y escapar de los problemas y de las presiones de la vida. David vivía en una ciudad que se suponía debía ser santa, sin en cambio en esta ciudad había problemas internos, había violencia, contiendas, malicia, abuso, destrucción, amenazas y mentiras. Los enemigos externos, a pesar de ser una amenaza constante para David y para el reino, no eran tan peligrosos como la corrupción interna que se estaba viviendo en ese momento. Cómo nos duele, amados, las heridas hechas por aquellos que amamos. Habrá momentos cuando los amigos nos confronten con amor para ayudarnos. Los verdaderos amigos, sin embargo, permanecen junto a nosotros en los tiempos difíciles y nos brindan consuelo, amor, aceptación y comprensión. Dios es el amigo por excelencia y Él quiere llevar nuestras cargas. A menudo nosotros, amado, continuamos llevando nuestras propias cargas a cuestas y no dejamos que el Señor nos ayude en este caminar. Pero hoy quiero animarte a que podamos confiar en que esa misma fuerza que nos sostiene día a día es suficiente, ¿verdad?, para poder llevar nuestras cargas. Y en medio de las situaciones adversas que vivimos, en las que tú y yo nos sentimos en el suelo, amado, podamos recordar que Dios no nos dejará ahí para siempre. Él nos sustentará,
Él llevará nuestras cargas. Pero hoy es importante que podamos decirle: Señor, te entrego todo y ayúdame a seguir adelante. Cuarta y última cosa que Dios nunca hará: nunca dejará de escucharte. Salmo 34, versículo 15 declara: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nuestro Dios, amada iglesia, siempre está atento a cada uno de nuestras oraciones. Debemos quitarnos ya esa idea de pensar que Dios tiene tantas oraciones que escuchar, o que quizá algunas de ellas incluso más importantes a nuestra consideración, que no tiene tiempo para nosotros. Amados, somos hijos y nuestro Padre está atento a cada una de nuestras oraciones. Él reconoce tu voz cada vez que la levantamos en oración. Las que son mamás podrán entenderme claramente, ¿verdad? Cuántas ocasiones nuestros hijos deciden hablarnos al mismo tiempo, pedirnos cosas, y me asombra cómo Dios nos ha dado esa habilidad tan maravillosa de poder escuchar y atender a la solicitud de nuestros hijos. Si nosotros, amados, podemos hacer estas cosas, imagina nuestro Señor. Él nunca dejará de escucharte. No importa lo repetitiva de nuestra oración, no desistas hasta ver la respuesta de Dios, pues sus oídos, dice la palabra, están atentos al clamor de los justos. Amado, que en esta mañana podamos orar y decirle: Padre, gracias, porque puedo abrazar en mi corazón esta verdad, que tú nunca me abandonarás, que tú nunca me mentirás, que tú nunca me dejarás en el suelo y nunca dejarás de escucharme. Estas son verdades que tu palabra declara, Señor. Gracias, porque en medio de cualquier situación que mis hermanos pudieran estar atravesando, hoy tú les recuerdas que no les abandonarás, que eres tú, Padre precioso, quien les sostiene de su mano derecha y les dices: no temas. Gracias, papá, porque cada palabra que tú has hablado a su corazón a través de tu palabra, aún de manera personal, son palabras que ellos hoy abrazan en su corazón, recordando que tu nombre es fiel y verdadero, Señor, y que tú cumplirás cada una de las cosas que has hablado. Gracias, papá, porque aquellos que aún se encuentran en una situación aparentemente de derrota, donde quieren desistir, donde quizá algunos han pensado, papito precioso, en apartarse, en dejar todo, hoy tú les recuerdas, Padre, que les puedes levantar de esa situación que se encuentran. Hoy fortalece su fe. Hoy anima su espíritu y les recuerda, Señor, que tú eres quien les sostiene, Padre. Gracias, Señor, porque aquellos que hemos estado levantando un clamor constante en oración delante de tu presencia, hoy podemos tener esa seguridad, que tus oídos están atentos a nuestro clamor, Padre. Gracias, Padre precioso, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados, que tengan excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Mentira. El libro de Números capítulo 23 versículo 19 declara lo siguiente: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amado, la palabra de Dios nos deja ver también en Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 lo siguiente: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Qué hermoso es tener la seguridad que el nombre de nuestro Señor es fiel y verdadero, que su palabra declara que Él no miente, que lo que Él ha hablado Él lo va a cumplir, que lo que Él ha dicho Él lo hará. Dios, amado, nunca te mentirá. Cada una de las promesas que Él ha hablado a nuestras vidas, Él las cumplirá. El libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículos 3 y 4 dice: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin
y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Debemos de vivir con fe, creyendo que aunque a nuestro parecer lo que el Señor ha hablado está tardando en cumplirse, no por ello dejará de suceder. No importa que pensamos, amados, que estamos en ese tiempo de espera y que se ha alargado la promesa del Señor, porque en el momento indicado Dios responderá. Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse. En ocasiones el enemigo querrá llenar nuestro corazón de dudas, pues él siempre actúa así, nos hará dudar de las bondades y de la fidelidad de nuestro Dios. Pero recordemos lo que la palabra declara respecto al enemigo en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No debemos prestar oídos a las palabras del enemigo, amado. Lo que debemos hacer es recordar que nuestro Señor nunca nos mentirá y que siempre cumplirá la palabra que Él ha dejado escrita para cada uno de nosotros, pero también esas promesas que Él ha hablado de manera personal a nuestra vida. Nunca el Señor dejará de cumplir aquello que Él ha hablado, pues tenemos un Dios cuyo nombre es fiel y verdadero. La tercera cosa que Dios nunca hará, Él nunca, amado, te dejará en el suelo. El Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Otras versiones dicen: no lo dejará en el suelo. Este salmo tal vez se escribió en la época de la rebelión de Absalón y la traición de Ahitofel. Esto lo podemos leer en el segundo libro de Samuel, entre los capítulos 15 y 17 vemos todo este acontecimiento. Aún nos permite ver esta situación que David estaba viviendo, que aquellos que están especialmente cerca de Dios, como lo era David, pueden vivir momentos en los que quieren huir de todo y escapar de los problemas y de las presiones de la vida. David vivía en una ciudad que se suponía debía ser santa, sin en cambio en esta ciudad había problemas internos, había violencia, contiendas, malicia, abuso, destrucción, amenazas y mentiras. Los enemigos externos, a pesar de ser una amenaza constante para David y para el reino, no eran tan peligrosos como la corrupción interna que se estaba viviendo en ese momento. Cómo nos duele, amados, las heridas hechas por aquellos que amamos. Habrá momentos cuando los amigos nos confronten con amor para ayudarnos. Los verdaderos amigos, sin embargo, permanecen junto a nosotros en los tiempos difíciles y nos brindan consuelo, amor, aceptación y comprensión. Dios es el amigo por excelencia y Él quiere llevar nuestras cargas. A menudo nosotros, amado, continuamos llevando nuestras propias cargas a cuestas y no dejamos que el Señor nos ayude en este caminar. Pero hoy quiero animarte a que podamos confiar en que esa misma fuerza que nos sostiene día a día es suficiente, ¿verdad?, para poder llevar nuestras cargas. Y en medio de las situaciones adversas que vivimos, en las que tú y yo nos sentimos en el suelo, amado, podamos recordar que Dios no nos dejará ahí para siempre. Él nos sustentará, Él llevará nuestras cargas. Pero hoy es importante que podamos decirle: Señor, te entrego todo y ayúdame a seguir adelante. Cuarta y última cosa que Dios nunca hará: nunca dejará de escucharte. Salmo 34, versículo 15 declara: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nuestro Dios, amada iglesia, siempre está atento a cada uno de nuestras oraciones.
Debemos quitarnos ya esa idea de pensar que Dios tiene tantas oraciones que escuchar o que quizá algunas de ellas incluso más importantes a nuestra consideración, que no tiene tiempo para nosotros. Amados, somos hijos y nuestro Padre está atento a cada una de nuestras oraciones. Él reconoce tu voz cada vez que la levantamos en oración. Las que son mamás podrán entenderme claramente, ¿verdad? Cuántas ocasiones nuestros hijos deciden hablarnos al mismo tiempo, pedirnos cosas, y me asombra cómo Dios nos ha dado esa habilidad tan maravillosa de poder escuchar y atender a la solicitud de nuestros hijos. Si nosotros, amados, podemos hacer estas cosas, imagina nuestro Señor. Él nunca dejará de escucharte. No importa lo repetitiva de nuestra oración, no desistas hasta ver la respuesta de Dios, pues sus oídos, dice la palabra, están atentos al clamor de los justos. Amado, que en esta mañana podamos orar y decirle: Padre, gracias, porque puedo abrazar en mi corazón esta verdad, que tú nunca me abandonarás, que tú nunca me mentirás, que tú nunca me dejarás en el suelo y nunca dejarás de escucharme. Estas son verdades que tu palabra declara, Señor. Gracias, porque en medio de cualquier situación que mis hermanos pudieran estar atravesando, hoy tú les recuerdas que no les abandonarás, que eres tú, Padre precioso, quien les sostiene de su mano derecha y les dices: no temas. Gracias, papá, porque cada palabra que tú has hablado a su corazón a través de tu palabra, aún de manera personal, son palabras que ellos hoy abrazan en su corazón, recordando que tu nombre es fiel y verdadero, Señor, y que tú cumplirás cada una de las cosas que has hablado. Gracias, papá, porque aquellos que aún se encuentran en una situación aparentemente de derrota, donde quieren desistir, donde quizá algunos han pensado, papito precioso, en apartarse, en dejar todo, hoy tú les recuerdas, Padre, que les puedes levantar de esa situación que se encuentran. Hoy fortalece su fe. Hoy anima su espíritu y les recuerda, Señor, que tú eres quien les sostiene, Padre. Gracias, Señor, porque aquellos que hemos estado levantando un clamor constante en oración delante de tu presencia, hoy podemos tener esa seguridad, que tus oídos están atentos a nuestro clamor, Padre. Gracias, Padre precioso, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados, que tengan excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. En el suelo. El Salmo 55, versículo 22 dice: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Otras versiones dicen: no lo dejará en el suelo. Este salmo tal vez se escribió en la época de la rebelión de Absalón y la traición de Ahitofel. Esto lo podemos leer en el segundo libro de Samuel, entre los capítulos 15 y 17 vemos todo este acontecimiento. Aún nos permite ver esta situación que David estaba viviendo, que aquellos que están especialmente cerca de Dios, como lo era David, pueden vivir momentos en los que quieren huir de todo y escapar de los problemas y de las presiones de la vida. David vivía en una ciudad que se suponía debía ser santa, sin en cambio en esta ciudad había problemas internos, había violencia, contiendas, malicia, abuso, destrucción, amenazas y mentiras. Los enemigos externos, a pesar de ser una amenaza constante para David y para el reino, no eran tan peligrosos como la corrupción interna que se estaba viviendo en ese momento. Cómo nos duele, amados, las heridas hechas por aquellos que amamos. Habrá momentos cuando los amigos nos confronten con amor para ayudarnos. Los verdaderos amigos, sin embargo, permanecen junto a nosotros en los tiempos difíciles y nos brindan
consuelo, amor, aceptación y comprensión. Dios es el amigo por excelencia y Él quiere llevar nuestras cargas. A menudo nosotros, amado, continuamos llevando nuestras propias cargas a cuestas y no dejamos que el Señor nos ayude en este caminar. Pero hoy quiero animarte a que podamos confiar en que esa misma fuerza que nos sostiene día a día es suficiente, ¿verdad?, para poder llevar nuestras cargas. Y en medio de las situaciones adversas que vivimos, en las que tú y yo nos sentimos en el suelo, amado, podamos recordar que Dios no nos dejará ahí para siempre. Él nos sustentará, Él llevará nuestras cargas. Pero hoy es importante que podamos decirle: Señor, te entrego todo y ayúdame a seguir adelante. Cuarta y última cosa que Dios nunca hará: nunca dejará de escucharte. Salmo 34, versículo 15 declara: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nuestro Dios, amada iglesia, siempre está atento a cada uno de nuestras oraciones. Debemos quitarnos ya esa idea de pensar que Dios tiene tantas oraciones que escuchar, o que quizá algunas de ellas incluso más importantes a nuestra consideración, que no tiene tiempo para nosotros. Amados, somos hijos y nuestro Padre está atento a cada una de nuestras oraciones. Él reconoce tu voz cada vez que la levantamos en oración. Las que son mamás podrán entenderme claramente, ¿verdad? Cuántas ocasiones nuestros hijos deciden hablarnos al mismo tiempo, pedirnos cosas, y me asombra cómo Dios nos ha dado esa habilidad tan maravillosa de poder escuchar y atender a la solicitud de nuestros hijos. Si nosotros, amados, podemos hacer estas cosas, imagina nuestro Señor. Él nunca dejará de escucharte. No importa lo repetitiva de nuestra oración, no desistas hasta ver la respuesta de Dios, pues sus oídos, dice la palabra, están atentos al clamor de los justos. Amado, que en esta mañana podamos orar y decirle: Padre, gracias, porque puedo abrazar en mi corazón esta verdad, que tú nunca me abandonarás, que tú nunca me mentirás, que tú nunca me dejarás en el suelo y nunca dejarás de escucharme. Estas son verdades que tu palabra declara, Señor. Gracias, porque en medio de cualquier situación que mis hermanos pudieran estar atravesando, hoy tú les recuerdas que no les abandonarás, que eres tú, Padre precioso, quien les sostiene de su mano derecha y les dices: no temas. Gracias, papá, porque cada palabra que tú has hablado a su corazón a través de tu palabra, aún de manera personal, son palabras que ellos hoy abrazan en su corazón, recordando que tu nombre es fiel y verdadero, Señor, y que tú cumplirás cada una de las cosas que has hablado. Gracias, papá, porque aquellos que aún se encuentran en una situación aparentemente de derrota, donde quieren desistir, donde quizá algunos han pensado, papito precioso, en apartarse, en dejar todo, hoy tú les recuerdas, Padre, que les puedes levantar de esa situación que se encuentran. Hoy fortalece su fe. Hoy anima su espíritu y les recuerda, Señor, que tú eres quien les sostiene, Padre. Gracias, Señor, porque aquellos que hemos estado levantando un clamor constante en oración delante de tu presencia, hoy podemos tener esa seguridad, que tus oídos están atentos a nuestro clamor, Padre. Gracias, Padre precioso, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados, que tengan excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Esa misma fuerza que nos sostiene día a día es suficiente, ¿verdad?, para poder llevar nuestras cargas. Y en medio de las situaciones adversas que vivimos, en las que tú y yo nos sentimos en el suelo, amado, podamos recordar que Dios no nos dejará ahí para siempre. Él nos sustentará,
Él llevará nuestras cargas. Pero hoy es importante que podamos decirle: Señor, te entrego todo y ayúdame a seguir adelante. Cuarta y última cosa que Dios nunca hará: nunca dejará de escucharte. Salmo 34, versículo 15 declara: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Nuestro Dios, amada iglesia, siempre está atento a cada uno de nuestras oraciones. Debemos quitarnos ya esa idea de pensar que Dios tiene tantas oraciones que escuchar, o que quizá algunas de ellas incluso más importantes a nuestra consideración, que no tiene tiempo para nosotros. Amados, somos hijos y nuestro Padre está atento a cada una de nuestras oraciones. Él reconoce tu voz cada vez que la levantamos en oración. Las que son mamás podrán entenderme claramente, ¿verdad? Cuántas ocasiones nuestros hijos deciden hablarnos al mismo tiempo, pedirnos cosas, y me asombra cómo Dios nos ha dado esa habilidad tan maravillosa de poder escuchar y atender a la solicitud de nuestros hijos. Si nosotros, amados, podemos hacer estas cosas, imagina nuestro Señor. Él nunca dejará de escucharte. No importa lo repetitiva de nuestra oración, no desistas hasta ver la respuesta de Dios, pues sus oídos, dice la palabra, están atentos al clamor de los justos. Amado, que en esta mañana podamos orar y decirle: Padre, gracias, porque puedo abrazar en mi corazón esta verdad, que tú nunca me abandonarás, que tú nunca me mentirás, que tú nunca me dejarás en el suelo y nunca dejarás de escucharme. Estas son verdades que tu palabra declara, Señor. Gracias, porque en medio de cualquier situación que mis hermanos pudieran estar atravesando, hoy tú les recuerdas que no les abandonarás, que eres tú, Padre precioso, quien les sostiene de su mano derecha y les dices: no temas. Gracias, papá, porque cada palabra que tú has hablado a su corazón a través de tu palabra, aún de manera personal, son palabras que ellos hoy abrazan en su corazón, recordando que tu nombre es fiel y verdadero, Señor, y que tú cumplirás cada una de las cosas que has hablado. Gracias, papá, porque aquellos que aún se encuentran en una situación aparentemente de derrota, donde quieren desistir, donde quizá algunos han pensado, papito precioso, en apartarse, en dejar todo, hoy tú les recuerdas, Padre, que les puedes levantar de esa situación que se encuentran. Hoy fortalece su fe. Hoy anima su espíritu y les recuerda, Señor, que tú eres quien les sostiene, Padre. Gracias, Señor, porque aquellos que hemos estado levantando un clamor constante en oración delante de tu presencia, hoy podemos tener esa seguridad, que tus oídos están atentos a nuestro clamor, Padre. Gracias, Padre precioso, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados, que tengan excelente día. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cuántas ocasiones nuestros hijos deciden hablarnos al mismo tiempo, pedirnos cosas, y me asombra cómo Dios nos ha dado esa habilidad tan maravillosa de poder escuchar y atender a la solicitud de nuestros hijos. Si nosotros, amados, podemos hacer estas cosas, imagina nuestro Señor. Él nunca dejará de escucharte. No importa lo repetitiva de nuestra oración, no desistas hasta ver la respuesta de Dios, pues sus oídos, dice la palabra, están atentos al clamor de los justos. Amado, que en esta mañana podamos orar y decirle: Padre, gracias, porque puedo abrazar en mi corazón esta verdad, que tú nunca me abandonarás, que tú nunca me mentirás, que tú nunca me dejarás en el suelo y nunca dejarás de escucharme. Estas son verdades que tu palabra declara, Señor. Gracias, porque en medio de cualquier situación que mis hermanos
hermanos pudieran estar atravesando, hoy tú les recuerdas que no les abandonarás, que eres tú, Padre precioso, quien les sostiene de su mano derecha y les dices: no temas. Gracias, papá, porque cada palabra que tú has hablado a su corazón a través de tu palabra, aún de manera personal, son palabras que ellos hoy abrazan en su corazón, recordando que tu nombre es fiel y verdadero, Señor, y que tú cumplirás cada una de las cosas que has hablado. Gracias, papá, porque aquellos que aún se encuentran en una situación aparentemente de derrota, donde quieren desistir, donde quizá algunos han pensado, papito precioso, en apartarse, en dejar todo, hoy tú les recuerdas, Padre, que les puedes levantar de esa situación que se encuentran. Hoy fortalece su fe. Hoy anima su espíritu y les recuerda, Señor, que tú eres quien les sostiene, Padre. Gracias, Señor, porque aquellos que hemos estado levantando un clamor constante en oración delante de tu presencia, hoy podemos tener esa seguridad, que tus oídos están atentos a nuestro clamor, Padre. Gracias, Padre precioso, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados, que tengan excelente día. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Estas son verdades que tu palabra declara, Señor. Gracias, porque en medio de cualquier situación que mis hermanos pudieran estar atravesando, hoy tú les recuerdas que no les abandonarás, que eres tú, Padre precioso, quien les sostiene de su mano derecha y les dices: no temas. Gracias, papá, porque cada palabra que tú has hablado a su corazón a través de tu palabra, aún de manera personal, son palabras que ellos hoy abrazan en su corazón, recordando que tu nombre es fiel y verdadero, Señor, y que tú cumplirás cada una de las cosas que has hablado. Gracias, papá, porque aquellos que aún se encuentran en una situación aparentemente de derrota, donde quieren desistir, donde quizá algunos han pensado, papito precioso, en apartarse, en dejar todo, hoy tú les recuerdas, Padre, que les puedes levantar de esa situación que se encuentran. Hoy fortalece su fe. Hoy anima su espíritu y les recuerda, Señor, que tú eres quien les sostiene, Padre. Gracias, Señor, porque aquellos que hemos estado levantando un clamor constante en oración delante de tu presencia, hoy podemos tener esa seguridad, que tus oídos están atentos a nuestro clamor, Padre. Gracias, Padre precioso, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados, que tengan excelente día. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hablado. Gracias, papá, porque aquellos que aún se encuentran en una situación aparentemente de derrota, donde quieren desistir, donde quizá algunos han pensado, papito precioso, en apartarse, en dejar todo, hoy tú les recuerdas, Padre, que les puedes levantar de esa situación que se encuentran. Hoy fortalece su fe. Hoy anima su espíritu y les recuerda, Señor, que tú eres quien les sostiene, Padre. Gracias, Señor, porque aquellos que hemos estado levantando un clamor constante en oración delante de tu presencia, hoy podemos tener esa seguridad, que tus oídos están atentos a nuestro clamor, Padre. Gracias, Padre precioso, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados, que tengan excelente día. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tú
tú eres quien les sostiene, Padre. Gracias, Señor, porque aquellos que hemos estado levantando un clamor constante en oración delante de tu presencia, hoy podemos tener esa seguridad que tus oídos están atentos a nuestro clamor, Padre. Gracias, Padre precioso, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados, que tengan excelente día. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Gracias, Padre precioso, te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados, que tengan excelente día. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nuestro de cada día, una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Palabra de vida. Restaurando a las familias. Familias.